Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy titulado Isamil al máximo, diagnóstico del desgaste. La presentación estará a cargo de Eduardo Morín, gerente de metalurgia para Latinoamérica de Glencore Technology. Antes de empezar, algunos avisos breves. Sus micrófonos están en modo silenciado para evitar interrupciones. Ignoren el icono de levantar la mano y usen el icono de preguntas y respuestas para cualquier consulta. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la sesión y al final de la presentación seguiremos conectados respondiendo sus preguntas en el chat con mayor detalle. Ahora sí, le doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Y muchas gracias a todos los presentes que van a estar hoy día participando de este importante webinar. Hoy día vamos a hablar de Isamil, una de las tecnologías importantes que tenemos al interior de Glencore Technology, y vamos entonces a conversar sobre la tecnología, explicar sus principales fundamentos, y uno de los aspectos importantes de la conversación va a ser entonces el desgaste, algo que ocurre dentro del molino, pero donde lo importante va a ser la estrategia y las diferentes decisiones que va a tomar cada una de las compañías mineras. Entonces, como agenda del día de hoy, vamos a hablar y partir explicando los fundamentos de la tecnología Isamil, las causas y los impactos del desgaste. Vamos a identificar diferentes tipos de desgaste. Vamos entonces a hablar un poco de las soluciones y el monitoreo durante la operación del equipo y algunas prácticas y estrategias para reducir entonces el desgaste. Entonces, para comenzar, la tecnología Isamil es un equipo de molienda, es una molienda horizontal de muy alta intensidad, donde el flujo va a ingresar en presiones entre 50 a 150 kilopascales. Aquí lo pueden ver un poco en un dibujo acá, cómo es la distribución del equipo. Y una de las grandes diferencias probablemente con otros tipos de molienda es que la molienda va a ocurrir con elementos giratorios. En este caso son 8 discos giratorios montados en un eje envoladizo que va a girar a 20 metros por segundo. El tipo de molienda, a diferencia con otras también molienda, es con bolas cerámicas inertes. Normalmente el molino se rellena hasta un 70-80% del nivel con estas bolas cerámicas que van a estar distribuidas a lo largo del molino entre todos estos discos giratorios, que son los que aparecen aquí en el dibujo en color rojo. Y va a depender esta definición entre 70-80% del consumo de energía y obviamente de las características y parámetros operativos de cada proyecto. Otra de las principales ventajas de la tecnología es que incorpora una separación interna. Es un separador de producto. Quiere decir que el tamaño de partícula que aún no tiene el tamaño objetivo va a ser recirculado internamente al interior del molino y va entonces a tener un segundo ingreso para entonces ser reducido en el tamaño objetivo. Entonces esta es una particularidad muy importante y nos va a permitir entonces asegurar el tamaño de molienda que requiere cada proyecto, evitando entonces la sobremolienda con tamaños extremadamente finos o tamaños extremadamente gruesos. Va a ser entonces una molienda mucho más clasificada. Entonces, como gran concepto, sabemos que muchas de las mineralogías o de los minerales que están presentes en diferentes yacimientos tienen presente desafíos, particularmente cómo está diseminado el material de interés dentro de las partículas. Entonces, es muy común hablar en los negocios de lo que es el mineral de interés, lo que es la ganga, y entonces la molienda va a permitir ir a poder generar la liberación de las superficies requeridas para entonces recuperar estos minerales. Entonces la molienda nos va a permitir mejorar estas partículas valiosas y también nos va a poder permitir eliminar
lo que no queremos recuperar, eliminar contaminantes y de esa forma entonces mejorar el enriquecimiento, mejorar la ley de concentrado de estas partículas. Y en particularmente los procesos de lixiviación, el propósito de la molienda va a ser entonces aumentar las superficies de contacto para maximizar la velocidad que van a ocurrir con las reacciones de lixiviación. Hablemos un poquito de los mecanismos de molienda. Generalmente estamos acostumbrados a tener otro tipo de molienda donde se requiere tener un golpe por caída, por un contacto entre el medio de molienda y la partícula mineral. En el caso del ISAMIL es diferente porque la molienda ocurre más en un concepto de abrasión. Entonces va a haber un contacto más cercano entre las partículas de mineral, entre los medios de molienda, y entonces vamos a tener una molienda muy intensiva en términos de abrasión. Entonces la energía específica que va a ocurrir dentro del molino va a ser el producto de la potencia dividida por la alimentación, por el tratamiento del molino, donde parámetros importantes van a ser entonces el diámetro del medio de molienda, muy importante, la velocidad en la cual entonces va a ser transmitida la energía desde los medios de molienda hacia las partículas de mineral, y la densidad del medio. Entonces esos son los tres aspectos importantes, y donde sabemos que entonces la interacción de esta alta abrasión va a generar un desgaste importante. Eso es normal. O sea, va a haber un desgaste en los revestimientos internos del molino, ya sea en los discos, ya sea en el recubrimiento de la carcasa y obviamente en los mismos medios cerámicos. Entonces, lo importante de lo que vamos a conversar a continuación es cómo identificar ciertos problemas con el desgaste y poder abordarlos correctamente, y también cómo diferentes estrategias permiten entonces mantener el menor requerimiento de mantenimiento, el menor requerimiento de cambio de estos elementos de desgaste. Entonces, en un gran contexto, lo importante va a ser maximizar entonces la producción, maximizar entonces el tiempo de los revestimientos, pero teniendo siempre presente obtener el objetivo, que es la liberación definida por el proceso. Entonces, muchas veces no abordar correctamente el desgaste va a generar un problema de la disminución de capacidad del equipo. Y esto puede impactar directamente entonces en el consumo de energía del equipo y en el tamaño de la molienda. Ahora, esto puede ser por ineficiencias físicas de los componentes, o puede ser también por una decisión operativa, una decisión que tomó el equipo de cada faena para entonces poder ajustar el punto de operación y prolongar entonces el tiempo de los revestimientos. Hay que tener muy presente que estas decisiones pueden tener impacto. Por ejemplo, pueden generarse daños en el rotor del equipo por este tipo de desgaste, y eso va a afectar la recirculación interna. O también puede haber entonces un impacto por el costo que va a tener que incurrir cada compañía al tener entonces un mayor requerimiento del cambio de los componentes, o el costo operativo que esto va a implicar por las distintas detenciones o performance de mantenimiento. Entonces vamos a hablar un poquito ya del desgaste en sí. Como mencioné anteriormente, es habitual tener un desgaste en los medios, en los revestimientos, y aquí podemos ver algunas fotografías de lo que está considerado dentro de lo normal. O sea, en la primera imagen podemos ver entonces estos patrones ondulados que están distribuidos en las caras. Esto va a ser tanto en los discos como en los flanges y en la carcasa. Y sabemos por el tipo de molienda que va a haber un mayor desgaste en la alimentación en comparación de los discos que están cercanos a la descarga. Y esto ocurre porque sabemos que el molino incorpora una recirculación, por lo tanto va a haber una mayor presión, y eso se va a traducir en un mayor desgaste en la primera etapa de la molienda, en los primeros discos. En el caso de la carcasa, sabemos que pueden generarse ciertas ranuras que en general van a ser bastante poco profundas,
Y algo muy importante va a ser entonces la inspección de estos discos cumpliendo ciertas rutinas donde la goma tiene que mantener ciertas condiciones y donde vamos entonces a ir detectando si hay un problema o alguna complicación anterior del molino. Acá vamos entonces a hablar del primer tipo de desgaste que podemos tener presente, el desgaste por compresión. Aquí las imágenes son bastante claras en ver el impacto que genera este tipo de problema, y esto ocurre entonces en sectores focalizados del molino bajo ciertas condiciones, donde vamos entonces a presentar un tipo de ranura concéntrica. Aquí la podemos ver acá en la imagen, y donde también puede haber una disminución focalizada de la altura de los discos. Puede entonces haber un desprendimiento de parte del disco en ciertos puntos. Y esto se genera entonces por una mayor presión en ciertos puntos focalizados que van a ser posible identificarse por controles de temperatura, tal como aparece acá en la imagen. Y también vamos a poder identificarlo viendo cómo los medios de molienda están saliendo desde el molino. Y vamos a entonces ver un desgaste angular, tal como se ve acá en la fotografía. Otro tema importante es la histéresis, o sea, la modificación de los discos productos de la alta temperatura. Y esto se va a reflejar entonces en una modificación, va a ser una hinchazón del revestimiento que va a generar entonces un aumento de sus medidas, y esto va a generar obviamente una ineficiencia en la operación del equipo. Entonces vamos a ver grandes zonas de desgaste con zonas irregulares que se van a ir desprendiendo y con una textura bastante escamosa. Realmente aparece como un aspecto quemado, especialmente en los revestimientos, yo lo voy a mostrar un poco más adelante, pero de color rojo. Entonces, durante la operación, forma de detectar esto va a ser el aumento de la temperatura, especialmente en temperatura acercándose al límite superior. Y otro componente o aspecto que puede afectar es el ingreso de ciertos productos químicos, como ciertos hidrocarburos presentes en el proceso, que podría entonces también afectar el material de los discos y en el fondo su operación. Otro tema importante es evitar el ingreso de cuerpos extraños al interior del molino. Estos ingresos van a generar ciertas hendiduras focalizadas, localizadas, y va a generar cierto impacto en los discos. Podemos ver acá en la fotografía, por ejemplo, cómo el acero está expuesto y de forma visible en los discos, ya sea por el ingreso de estos elementos extraños o por una operación en la cual se va a estar ingresando el reingreso de pulpas desde los sumideros o desde los pisos cercanos al área de molienda. Entonces hay que tener mucha preocupación de operar entonces con los sectores diseñados, con rejillas, para poder evitar entonces el ingreso de elementos extraños al interior del molino. Vamos entonces a lo que es la resolución de problemas y condiciones de monitoreo del desgaste. Entonces, algunas cosas importantes. Se debe considerar una rutina de inspección diaria, donde bastante sencillo, bastante rápido, donde a través entonces de un equipo de medición ir tomando distintas temperaturas desde el exterior. En general, no hay una medida exacta, o sea, aquí lo importante no es tanto la medición propiamente tal, sino que la diferencia entre los distintos puntos. ¿Ya? Eso es lo importante. Sabemos, por ejemplo, que si hay una diferencia mayor a 5 puntos, a 5 grados entre diferentes puntos, puede ser entonces una condición de que algo está ocurriendo al interior del molino. O si hay una diferencia mayor a 10 grados entre la temperatura mínima analizada y la temperatura máxima, sabemos entonces que hay un problema al interior del equipo. Entonces, algunas cosas importantes que podemos ir comprobando durante la operación del equipo es la medición del porcentaje sólido, por ejemplo,
el equipo es diseñado a cierto valor, a cierto parámetro cercano al 20%, y operar debajo de estas condiciones va a generar también cierto impacto en el desgaste. Por ejemplo, si operamos con un bajo porcentaje de sólido, vamos a generar entonces un calentamiento del agua al interior del molino, generando entonces una operación ineficiente, hablando técnicamente de molienda. Va a haber un mayor ingreso de medios de molienda para compensar entonces la diferencia en el consumo de la potencia del molino, y eso se va a traducir entonces en un mayor desgaste de los discos. En el caso contrario, operar con altos porcentajes de sólido va a generar un aumento en la viscosidad al interior del equipo, y esto genera entonces una obstrucción entre la pulpa y el medio de molienda. Y esto es una de las principales causas que genera entonces un mayor desgaste por compresión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una de las pautas de seguimiento, de mantenimiento, donde vamos a ir registrando entonces las temperaturas, las viscosidades, los parámetros operativos, y de esa manera entonces ir controlando que no tengamos este tipo de situaciones. Y si es el caso, si se presentan diferencias como las que vemos acá, vamos entonces a presentar ciertas estrategias que permiten entonces generar oportunidades, ya sea moviendo los discos o haciendo ciertos cambios que vamos a revisar en las siguientes láminas. Acá entonces un ejemplo, vemos una gráfica con tres diferentes curvas, y en la primera vemos entonces en color calipso una curva de operación normal, una curva que no presenta un mayor cambio en las temperaturas de los distintos puntos analizados dentro del molino. Se ve una mayor temperatura al principio, pero eso es dentro de lo normal. Recuerden que en la alimentación tenemos entonces la recirculación, y efectivamente es donde se genera algún incremento en la temperatura. Pero en este caso está dentro del rango permitido, del rango de operación normal. Así que esa sería una condición de operación en estándar. Después tenemos la curva en azul, y aquí sí podemos ver la presencia de un problema. Aquí ya hay un cambio de temperatura bastante importante, mayor a 5 grados entre los puntos iniciales del molino. Y esto es una indicación de que hay un problema de desgaste por compresión. O sea, esto nos permite entonces ver que no hay una distribución uniforme de los medios de molienda al interior del molino, y es entonces una indicación de que hay que tomar ciertas medidas. Y en el último caso tenemos acá el ejemplo de la operación con los discos SDD, que en el fondo son discos de menor diámetro, que lo ocupamos en ciertas condiciones, especialmente cuando hay problemas de compresión. Pero en este caso en particular podemos ver el impacto de tener todos los discos al interior del molino, y 7 discos, no 8, sino que en este caso 7, con este diseño, y podemos ver entonces que se genera una mayor temperatura en la descarga del molino, completamente contrario al primer caso que vimos de compresión. Entonces lo que vamos a presenciar acá entonces es una retención de los medios de molienda en la zona de descarga, y esto se traduce en una mayor temperatura, y una mayor temperatura va a incidir entonces en un mayor desgaste. Entonces, ¿cómo podemos aplicar o qué cambios podemos ir haciendo durante la operación si identificamos ciertos problemas? Sabemos que el consumo de energía tiene una relación directa con el nivel de llenado de los medios de molienda. Entonces, si queremos hacer un cambio, podemos entonces bajar el consumo de potencia del molino para desplazar entonces los medios de molienda hacia el lado de la alimentación. Probablemente esto va a generar un impacto en el producto de molienda final, pero es importante entonces ir viendo la relación entre estos dos parámetros: el consumo de potencia, el desgaste y el tamaño de producto obtenido. En el caso contrario, en el caso de que queremos desplazar los medios de molienda hacia la descarga, podemos entonces generar un aumento en el flujo de alimentación. Esto va a generar una menor recirculación, pero en el fondo va a permitir distribuir los medios de molienda hacia
la etapa final del molino, tal como lo estamos viendo acá en la imagen. Otra de las soluciones que podemos recomendar, especialmente cuando tenemos problemas por desgaste por compresión, sería entonces la instalación de estos discos más pequeños, estos discos SDD, como se pueden ver al lado izquierdo de la fotografía, y esto va entonces a permitir el desplazamiento de la carga hacia la descarga, reducir el consumo de energía, pero disminuir entonces este tipo de desgaste. En el fondo vamos a permitir una mayor fluidización al interior del molino y reducir entonces la compresión. Y otra de las alternativas que pueden ser abordadas es el diseño de el sector donde se genere la recirculación en la descarga del molino. Tenemos dos tipos de diseño. Tenemos, por ejemplo, el diseño rectangular, que permite una operación con una menor potencia, y esa menor potencia se traduce en una menor recirculación. O tenemos el diseño original con estos revestimientos que son circulares, que van a operar entonces con la máxima potencia del equipo. Hablando de los dos principales tipos de revestimientos que ocupamos para la operación del molino ISAMIL, tenemos el primero, que es el diseño de color rojo, le llamamos Duro 40, que es de caucho natural y tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Hablando en temas de ventajas, permite un buen rendimiento a largo plazo en condiciones normales de operación del equipo. Tiende a degradarse rápidamente a temperaturas elevadas. Por lo tanto, va a ser más adecuado utilizar cuando la concentración del medio sea menor y donde en el fondo tenemos una condición de operación estándar del equipo. La posición de los discos 7 y 8 generalmente son instaladas con este tipo de revestimiento, el Duro 40 de color rojo. Entonces podemos tener una combinación al interior del molino de distintos revestimientos, ya sea el Duro 40 o el Duro 70. El Duro 70, que es de esta goma de color negro, tiene propiedades de resistencia térmica, por lo tanto son recomendadas para instalarse en los discos del número 1 al número 4 en la parte de alimentación del molino, y presenta obviamente como ventaja no ser afectado directamente por estas mayores temperaturas presentes en esta etapa del molino. Y tenemos otro tipo de revestimiento, que es el Full Resistant Rubber, goma resistente al combustible, que recomendamos y utilizamos cuando sabemos que hay presencia de hidrocarburos en el proceso, ya sea como diésel u otros tipos de productos que afectarían entonces también la calidad de los revestimientos. Entonces, otro tipo de soluciones que podemos hablar cuando hay el aumento de temperatura va a ser entonces principalmente tres tipos de soluciones. Es disminuir el porcentaje de recirculación. Si sabemos que esto no afecta de mayor forma el nivel de molienda, el producto, podemos entonces cambiar este parámetro dentro de la operación del molino. Podemos entonces también generar una disminución del consumo de potencia para entonces también disminuir la temperatura o aumentar el agua de dilución. Estas tres alternativas también son bastante sencillas de realizar y permitiría entonces disminuir la temperatura y disminuir el desgaste al interior del equipo. Y bueno, mencionamos anteriormente la importancia de eliminar los cuerpos extraños porque también van a generar daños en los revestimientos. Entonces es muy importante mantener en estándar las mallas y las cestas donde se recolectan las basuras, principalmente en las líneas de alimentación y los sumideros. Mantener siempre una adecuada limpieza general de toda la instalación y reducir entonces el bombeo desde el suelo o de los sectores cercanos al molino, porque podríamos estar incorporando entonces elementos extraños al interior. La recomendación siempre es hacer la detención del equipo de acuerdo al modelo de detención de mantenimiento,
porque de esa forma también sabemos que va a ocurrir un adecuado proceso de limpieza al interior del molino versus cuando se ocupa la detención con parada de emergencia. Y otra de las soluciones para prolongar la vida de los componentes va a ser entonces el poder ir haciendo ciertos cambios en la ubicación de los revestimientos de la carcasa y de los discos. Entonces podemos ir también sugiriendo hacer ciertos cambios entre los discos desde la descarga hacia la alimentación, siempre teniendo en cuenta la recomendación de las medidas y la temperatura de diseño en cada sector del molino. Y respecto a la carcasa, puede ser volteado de extremo a extremo para repartir entonces la zona de desgaste de una forma más uniforme y extender entonces la vida útil, o girar 90 grados para también entonces mantener una zona de desgaste en ambos sectores, ya sea en la parte inferior o en la parte superior. Generalmente no recomendamos hacer cambios en los flanges, así que solamente hacer o los discos o el revestimiento de la carcasa. Bueno, y para ir terminando, hay pleno conocimiento de cómo el desgaste genera impacto en las diferentes aplicaciones ISAMIL alrededor del mundo. Hay más de 150 aplicaciones operando a nivel industrial en diferentes continentes, como pueden ver acá en la imagen, y la mayoría de los problemas que vimos presentes son productos por la utilización de revestimientos alternativos, donde se generan entonces estos problemas focalizados de desgaste. Así que muy importante que mantengamos una comunicación y un contacto frecuente con cada uno de ustedes, con cada uno de los clientes, para entonces entregar el debido soporte, el soporte adecuado, y entonces la mejor operación, asegurar la mejor operación en cada una de las distintas aplicaciones. Nuestro equipo de especialistas, tanto del área de Access Care como de nuestro área de ISAMIL, estará en contacto con ustedes y estaremos entonces revisando en particular cada una de sus operaciones, sus complicaciones, y estaremos asistiendo entonces en cada uno de sus procesos. Con eso damos entonces término a la presentación y el webinar del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad todos los mensajes y recomendaciones que fueron transmitidas durante la presentación, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente presentación, y muchas gracias a todos por participar en el webinar. Esto marca el final de la presentación. Sin embargo, nuestro equipo seguirá conectado respondiendo sus preguntas a través del chat. Las diapositivas y la grabación estarán disponibles en el lobby de este webinar, al que pueden acceder utilizando el mismo enlace para entrar a esta sesión. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube y nuestra página web. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo webinar de Glencore Technology.